Muy bien, continuidad para todos ustedes. Vamos a abarcar el tema que venimos anunciando y que, por cierto, es un tema de relevancia en una ciudad como la de Marcos Juárez, donde el polo industrial tiene una amplia representación. Está en línea, lo vamos a saludar, Francisco Argüello, secretario de la Unión Obrera Metalúrgica de la delegación Belville. Francisco, buen mediodía. Juan Manuel Manacer lo saluda. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Igualmente. Desde- Ya sigo la charla, quiero saludar al doctor Carlos García, que está aquí en estudios también. Doctor, buen mediodía, gracias por estar. Hola Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar, vamos a empezar peleando, Francisco, así después terminamos amigos al final de la nota, pero Bueno, a esta altura del partido y con Marcos Juárez, con el polo industrial que tiene Marcos Juárez, debiéramos tener nosotros una delegación de la UOM aquí en la ciudad, ¿no le parece? bueno, eso no lo dispongo yo. Usted sabe que esas son normas que rige estatutariamente la organización central desde Buenos Aires. Y bueno, nosotros no, en ese sentido no pondríamos sin ningún tipo de objeción porque entendemos de que la organización vence al tiempo, ¿no? Entonces, mientras mejor estemos organizados, enhorabuena que lo pudiéramos lograr, lógicamente. Hay preocupación, y ahora vamos al tema que convoca esta charla, hay preocupación en la UOM por la situación de los empleados metalúrgicos de Marcos Juárez. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el estado de situación que ustedes perciben y reciben? Bueno, nosotros hemos recibido numerosas llamadas telefónicas desde la ciudad de Marcos Juárez, donde los trabajadores han expresado su preocupación por el avance que ha tomado alguna determinación de algunas empresas importantes de Marcos Juárez, que en virtud de la inactividad que padeció aquella ciudad recientemente, por disposición del COE, teniendo en cuenta los efectos, digamos así, de la pandemia del COVID-19, se anuló la actividad industrial y comercial y bueno, recientemente han vuelto a tomar impulso nuevamente. En ese caso en particular, digamos, de las horas que que no se trabajaron anteriormente por efecto de esta disposición, hay algunas empresas que están tratando de buscar, de resarcirse económicamente, digamos así, de aquellas horas que se tuvieron que pagar, haciendo propuestas de trabajar los días sábados y domingos. Una cosa que está totalmente fuera de lugar, alejada de todo lo que es el derecho laboral, y nosotros no vamos a permitir ni vamos a aceptar esa metodología, menos aún cuando la determinación surge, digamos así, de una decisión unilateral y anárquica de las empresas, porque sabido es que nosotros siempre que hemos tenido algún conflicto, lo hemos dirimido en la mesa de la discusión a través de las distintas conciliaciones. Si bien es cierto que en este momento estamos impedidos de poder realizar audiencias de conciliación en forma personal, pero en algunos casos hemos ensayado la suerte de hacerlo por el sistema Zoom y de esa manera hemos podido dirimir algunos conflictos que hemos tenido recientemente. Bien, y esto, ustedes han enviado ya agentes, han enviado inspectores, tienen delegados adentro de las fábricas que les están informando de esta situación. ¿Cómo sigue esto? No, nosotros no tenemos delegados, lamentablemente, también por imposición de las empresas que no nos permiten elegir delegados, porque las veces que nosotros hemos convocado para elegir los delegados, las empresas los han conminado a desistir de aquella actitud y carecemos realmente de la representación gremial genuina y democrática que deberíamos tener. De todas maneras, eso no inhibe ni digamos así, no pone en evidencia, digamos así, la situación por la que quieren imponer algunas empresas de hacerlos trabajar más allá de las 44 horas semanales que se deben trabajar y pagando inclusive esas horas de más, o sea, esas horas extraordinarias como salario común, sin el recargo que corresponde. Nosotros sabemos que las horas que se trabajan por sobre las 44 horas y hasta las 13 horas del día sábado van con el 50% de salario de recargo. Y las que superan, digamos así, las 13 horas del día sábado
domingos y feriados van con el 100%. No se puede, ¿no es cierto?, pretender hacer trabajar sábado y domingo y sábado después de las 13 y domingo pagando las horas como si fueran horas normales, sin ningún tipo de recargo. Eso no existe y no vamos a consentirlo tampoco. En más, no es ninguna obligación tampoco de parte de los trabajadores, pero en algunos casos se le ha hecho presión para que se presten, digamos así, a realizar ese tipo de actividad bajo algunas amenazas que, bueno, son amenazas por supuesto, pero debemos advertir de que no vamos a tolerar y es más, nosotros vamos a dejar sentada nuestra posición a través de carta documento, donde las empresas tendrán que conocer cuál es la posición de nuestra organización y si tenemos que llegar a la faz administrativa a través del Ministerio de Trabajo, también lo estamos intentando para ver si podemos concretar. Está aquí el doctor Carlos García, le vamos a preguntar por el aspecto legal, en este caso, digamos, doctor, profesionalmente, ¿cómo se acciona en este caso? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, en concreto, digamos, como bien señala Francisco como secretario general, las empresas, ninguna empresa puede intervenir directamente en los contratos de trabajo en forma unilateral, modificando condiciones esenciales como el salario, la jornada de trabajo, la categoría, el puesto del trabajador. El sindicato siempre ha sido conteste y empático en reconocer la situación, digamos, que genera la pandemia. Pero también reconocemos que el sector metalmecánico, de la mano del sector primario, digamos, ha sido el motor de la economía en esta pandemia y se ha podido mantener en marcha, a pesar de los frenos involuntarios, con los confinamientos obligatorios. Advertimos, como bien señala Francisco, que las empresas, muchas aprovechando la situación de miedo, de confusión del trabajador sobre su futuro laboral, en este contexto, impone condiciones que no son las condiciones permitidas y admitidas por el derecho del trabajo, ¿no? Como bien señala Francisco, trabajar en días inhábiles cobrando como horas comunes o aceptando quitas del salario, sin pasar esas decisiones ante la autoridad competente del Ministerio de Trabajo, con participación del sindicato, para que cualquier tipo de decisión que pueda implicar alguna situación de fuerza mayor, con motivo del confinamiento, por ejemplo acá en Marcos Juárez, pueda ser discutida en condiciones de igualdad, porque, en el ámbito de los contratos de trabajo, de las relaciones de empleo, no hay una situación de igualdad entre el empleado y el patrón, desde que hay una relación de subordinación económica y disciplinaria, o sea, por eso, digamos, están previstos los órganos de discusión y de diálogo y las organizaciones intermedias, como son los sindicatos, para representar los intereses colectivos de los trabajadores. Perfecto. Ahora, ¿ustedes tienen documentado esto que ustedes plantean, más allá de alguna comunicación telefónica o de alguna cuestión? ¿Hay empleados que ya se han presentado para manifestar, para, digamos, decir, me está pasando esto? Hay empleados que se han manifestado telefónicamente, personalmente ante las delegaciones. Nosotros desde el sindicato lo que hacemos, como tenemos representación colectiva, es formular un pedido de citación, de audiencia ante el Departamento del Trabajo. Eventualmente puede correr primero una intimación a la empresa por carta documento para que se explaya, para que responda, y luego el paso siguiente, una audiencia ante el Departamento del Trabajo de modo virtual, para poder, para que nos puedan clarificar cuál es el estado de situación, porque cada empresa puede adoptar en este marco de pandemia en la que se está trabajando decisiones arbitrarias disímiles o diferentes a otras. Entonces cada caso puede ser diferente. Así que nosotros interpelamos a la gente, que la comunidad de Marcos Juárez, la familia metalúrgica en Marcos Juárez es una familia muy grande, de que, digamos, no se deje arremeter por el miedo. Muchas veces el argumento de la empresa es: si no tomo tal decisión, tengo que despedir gente, te podés quedar sin trabajo. Que de todas maneras se anime a llamar, que el sindicato va a tomar
su requerimiento, va a preservar la identidad. ¿Y a dónde se comunicaría la gente? Se puede comunicar, yo soy apoderado legal del sindicato, se puede comunicar al estudio, se puede comunicar a la delegación local, que está en el Callejón 1 de Mayo, entre Beiró y Tucumán. Sí. Se puede comunicar también a la delegación central de nuestro sindicato para Belleville, un departamento Unión y Marcos Juárez, que es la seccional Belleville. Está en las páginas web de la UONRA Belleville, para, digamos, plantear cuál es la situación. Entendemos que hay mucha confusión en la gente, pero la normativa, digamos, del Poder Ejecutivo Nacional es clara, ¿no? Yo antes de venirme acá estuve leyendo un poquito y haciendo un resumen como para sintetizar. Desde marzo del 2020, en que la OMS declara la pandemia y la Organización Internacional del Trabajo establece que el coronavirus va a tener un impacto importante en el trabajo, en el sector productivo, y recomienda a los estados adherentes que tomen medidas para evitar la pérdida de empleo por causales económicas, el Estado Nacional, como adherido al Tratado de la OIT, de Pacto, digamos, de Derechos Humanos, Sociales y Culturales, a partir de ahí, y con base en la Constitución Nacional, es lo que fundamentan, dicta la Ley de Emergencia Sanitaria, que es la que regula nuestra nueva normalidad a nivel país, a nivel provincia, en nuestra ciudad, y desde entonces la amplía con el decreto 260/20 hasta fin de año, o sea que hasta fin de año está la emergencia sanitaria, y le da facultades al Ministerio de Trabajo para que disponga medidas para preservar el trabajo. La primera que dispuso fue que la gente que cumpliera aislamiento obligatorio por ser un caso sospechoso, ha ocurrido acá en Marcos Juárez, que no pudiera trabajar, tenga derecho a cobrar el 100% del salario. Dispuso también que las personas que estuvieran en grupo de riesgo, mayores de 60 años, embarazadas y otras personas incluidas en el decreto, en la resolución 207 del Ministerio de Trabajo, tengan derecho a cobrar el 100% del salario. Dispuso una serie de políticas económicas a favor de las empresas para poder, digamos, paliar esta situación a través de subsidios para pagar el salario, descuentos y beneficios impositivos para deducir de cargas sociales, y dispuso también la prohibición de los despidos, de las suspensiones por fuerza mayor, por disminución del trabajo, que está vigente hasta el día de la fecha. De manera que cualquier situación donde el trabajador tema poner en conocimiento a su sindicato, que es la institución natural que lo representa, qué es lo que le está pasando, porque tenga miedo de que lo despidan, está impedido por ley. Y esto está vigente. Eso permite que las empresas, ¿me entendés?, antes de tener que tomar medidas de acción directa, de modificar condiciones laborales, tienen que tomar contacto con el sindicato, eventualmente hacer una presentación ante el Departamento del Trabajo para que podamos desde ahí conocer la situación y en forma igualitaria y solidaria sacar una solución que preserve los derechos de los trabajadores. Doctor, muchísimas gracias. Lo voy a despedir a Francisco. ¿Cuál es el mensaje final para los metalúrgicos de Marcos Juárez, Francisco? Bueno, creo que lo que ha aportado el doctor García técnicamente se ajusta a derecho, lógicamente, y los trabajadores tienen que tener la tranquilidad de que la organización gremial que los representa va a defenderlo a ultranzas y no va a permitir de que se avasallen los derechos de los mismos, ya consagrados. Entonces, yo creo que en este sentido y con esa orientación los trabajadores pueden tener la tranquilidad de que la organización los está apoyando, que no los va a dejar que se pueda generar un abuso de autoridad haciéndoles perder derechos ya consagrados. O sea que en ese sentido nuestra organización gremial, inclusive a nivel nacional, lo acoto, ha firmado un convenio marco, denominado convenio marco, el día 28 de abril, en el cual se diferencian las empresas que están con plena ocupación con aquellas otras que a lo mejor tienen personal suspendido y como consecuencia de lo cual se ha establecido el pago del salario de un 70% en bruto,
que equivale a un 86% del salario neto. Pero ese 70% del salario es para aquellas empresas que están inactivas, que no han sido declaradas esenciales. Caso contrario, aquellas que fueran declaradas por disposición administrativa el Ministerio, que dispuso por la resolución 450 establecer cuáles son las empresas esenciales, especialmente aquellas que fabrican maquinarias viales y maquinarias agrícolas, con lo cual esas empresas, cuando los trabajadores que no pueden estar presentes por razones de salud o de edad, debe pagársele el 100% del salario y no el 70%. El 70% se ha convenido pura y exclusivamente en aquellas empresas que están exentas de la actividad por efectos de la pandemia y que no han sido declaradas esenciales. Entonces yo creo que ahí también hay un poco de confusión, porque las empresas terminan como final pagándole el 70% cuando lo que le tienen que pagar es el 100% de aquellos salarios que no se perciben por no concurrir a trabajar por razones de salud o de edad, ¿no es cierto?, que está prevista, ¿no es cierto?, legalmente.